Esto es Libros Atómicos. Suscríbete para un nuevo libro cada día. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más influyentes sobre educación financiera de las últimas décadas. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este no es un manual académico ni una lista seca de fórmulas. Es una narración con dos voces que compiten dentro de un mismo niño y acaban formando a un adulto con una mirada distinta sobre el dinero. Robert creció en Hawái escuchando el consejo de dos figuras. Su padre biológico, al que llama Padre Pobre, confiaba en la educación formal, en el empleo estable y en los ascensos por antigüedad. El padre de su mejor amigo, al que llama Padre Rico, no tenía títulos universitarios, pero veía oportunidades donde otros veían riesgo. Uno hablaba de seguridad, el otro de libertad. Uno defendía el buen sueldo y el prestigio, el otro el flujo de efectivo y la independencia. Entre ambos, Robert aprendió que el dinero no es solo números, es una manera de pensar. Desde temprano, el joven Robert descubrió la tensión entre miedo y codicia. El miedo empuja a aceptar un trabajo por la nómina de final de mes. La codicia empuja a gastar la nómina en objetos que dan una chispa de satisfacción. Entre ambos, aparece la carrera de la rata. Trabajas para pagar, pagas para seguir trabajando y pospones la libertad para un mañana que nunca llega. El padre rico le pone nombre a ese círculo y le enseña a salir. No trabajes solo por dinero. Aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. El camino de salida comienza con una distinción que parece simple, pero que muy pocos aplican. La diferencia entre activos y pasivos. Un activo pone dinero en tu bolsillo de manera repetida. Un pasivo te lo saca. Esa idea cabe en una frase, pero cambia biografías enteras. Quien confunde su casa con un activo quizá no está mirando el flujo. Hipoteca, impuestos, mantenimiento, reparaciones. Quien compra un coche brillante sin calcular seguros, combustible y depreciación, quizá está comprando estatus más que libertad. En cambio, un pequeño apartamento en alquiler, un negocio que no depende de tu presencia cada día o unas acciones que reparten dividendos, crean un goteo de efectivo que, con el tiempo, se convierte en río. Para meter esa idea en la médula, el padre rico no le entrega a Robert un cuaderno de ejercicios, sino una experiencia. Lo contrata en una de sus tiendas por un sueldo ínfimo y le exige jornadas largas. Parece injusto, pero es una lección en vivo. Si trabajas solo por el cheque, siempre estarás a merced de quien lo firma. En cambio, si trabajas para mirar el sistema desde dentro, verás patrones. ¿Qué productos se mueven? ¿Qué clientes vuelven? ¿Qué proveedor entrega tarde? ¿Dónde se escapa el margen? Aprender a leer el mundo del dinero vale más que una subida salarial temporal. Más adelante, la narrativa se vuelve casi detectivesca. Robert empieza a ver el dinero como flujo. No es algo estático, es un río que cambia de cauce según las decisiones. El padre rico enseña con ejemplos. Si ingresas 100 y gastas 100, no hay libertad. Si ingresas 100, gastas 80 y colocas 20 en un activo que devuelve 1 cada mes, empiezas a comprar tiempo futuro. Tras 12 meses, ese activo paga parte de tus gastos. Tras varios años, una columna de activos paga casi todo. El día en que esa columna cubre tu estilo de vida, eres financieramente libre aunque no seas multimillonario. La educación financiera, insiste el libro, no es un lujo reservado a contables, es lenguaje de supervivencia. Las escuelas enseñan literatura, historia y ciencias, y todo eso es valioso. Pero rara vez enseñan a leer un estado de resultados o un balance. No te explican qué es el flujo de caja, cómo calcular un retorno, cómo evaluar un riesgo. El resultado es que mucha gente talentosa trabaja décadas sin entender por qué. Al final del mes, el dinero se esfuma. El padre rico corrige esa carencia con lecciones prácticas. Cómo negociar, cómo vender, cómo estudiar leyes básicas de impuestos, cómo formar equipos que funcionen sin tu supervisión permanente. Hay una máxima que se repite como un latido. Trabaja para aprender, no solo para ganar. Elegir un empleo por el salario es lógico a corto plazo. Elegir un empleo por la habilidad que te permitirá construir activos es inteligente a largo plazo. Aprender a vender te hace antifrágil. Cuando sabes presentar valor, siempre habrá alguien dispuesto a pagarte. Entender contabilidad te permite tomar decisiones sin miedo a los números.
Dominar la comunicación evita que tus ideas mueran mal explicadas. Y practicar liderazgo convierte pequeños proyectos en sistemas que sobreviven a tu ausencia. Fallar, dice el padre rico, es parte del proceso. La mayoría evita emprender por miedo a perder dinero o reputación, pero el fracaso temprano, barato y rápido, es un maestro eficaz. La regla es clara: protege tu caída, limita el tamaño del error y repítelo en pequeño hasta dominarlo. Perder una inversión es doloroso. Perder la capacidad de intentarlo de nuevo es fatal. Por eso el padre rico celebra los tropiezos con aprendizaje y desconfía de las victorias sin lección. En este punto aparece un tema delicado que el libro aborda sin rodeos: impuestos y estructuras legales. Mientras el empleado paga impuestos antes de ver su sueldo completo, el dueño de un negocio factura, deduce gastos necesarios, invierte y solo entonces tributa sobre lo que queda. No se trata de evadir, sino de entender las reglas para jugar mejor. Una sociedad mercantil bien diseñada puede proteger activos, facilitar asociaciones y optimizar impuestos dentro de la ley. El padre rico enseña a Robert a no pelear contra el tablero, sino a aprenderlo. El entorno es otra palanca poderosa. Pasar tiempo con personas que hablan de oportunidades cambia lo que ves. Si todos a tu alrededor creen que ser rico es cuestión de suerte o de herencias, tu mente se encoge. Si frecuentas inversores y emprendedores, empiezas a notar patrones. ¿Dónde hay demanda no atendida? ¿Dónde un proceso se puede automatizar? ¿Dónde un servicio cobra por valor y no por horas? La mentalidad se contagia. Por eso el padre rico aconseja elegir con cuidado las conversaciones que te rodean. Una escena recurrente en el recuerdo de Robert ocurre en un barrio común. Un vecino compra un televisor más grande y celebra el crédito fácil. Otro vecino cambia de coche cada 2 años. Una familia amplía su casa con una reforma a plazos. Todo parece progreso, pero debajo hay una tubería invisible: intereses, comisiones, cuotas. Mientras tanto, la columna de activos de quien camina en silencio crece por debajo del ruido. No hay aplauso inmediato, hay paciencia. Para pasar de la teoría a la práctica, el libro propone hábitos concretos. El primero, pagarte a ti mismo primero. Reservar una porción de tus ingresos para activos antes de pagar el resto. Ese pequeño acto disciplina el músculo financiero y obliga a encontrar eficiencias. El segundo, educarte de manera continua. Leer sobre inversiones, seguir casos reales, practicar con cantidades pequeñas. El tercero, construir sistemas. Automatizar transferencias a cuentas de inversión, definir reglas para reinvertir dividendos, documentar procesos de un pequeño negocio para que no dependa de ti. Hay además una advertencia útil: no confundas inversión con apuesta. Apostar es depender de la suerte. Invertir es tomar decisiones con información suficiente y un plan de salida. El padre rico prefiere rentabilidades modestas y sostenibles a promesas brillantes que nadie entiende. Cuando una oportunidad no puedes explicarla con palabras simples, quizá no es una oportunidad sino una trampa. La sofisticación no está en complicarlo, sino en ver lo esencial. La paciencia compite con la impaciencia en cada paso. Muchos quieren resultados inmediatos. La libertad financiera es más bien una cosecha. Se planta con disciplina mensual y se riega con tiempo. Por eso el libro habla de comenzar ahora, aunque sea pequeño. Una sola unidad en alquiler, una inversión diversificada muy modesta, un negocio mínimo viable que crece por recomendaciones. Ninguna de esas piezas luce espectacular al inicio, pero el interés compuesto de los activos y de las habilidades crea una curva que, pasado un umbral, despega. A la par, Kiyosaki insiste en cultivar la integridad. El dinero revela, no tapa. Si engañas a clientes o socios, puedes ganar en el corto plazo y perder tu reputación, que es el activo invisible más difícil de recomponer. El padre rico enseña a jugar limpio, cumplir promesas, pagar a tiempo, reconocer errores, compartir méritos. La confianza abre puertas que el capital no puede forzar. Otro bloque clave del aprendizaje es la lectura de estados financieros. No necesitas convertirte en auditor, pero sí distinguir entre ingresos y gastos, entre activos y pasivos, y entender cómo se conectan en el flujo de caja.
Mirar un negocio como un circuito te permite detectar dónde entra el efectivo, dónde se estanca y dónde se filtra. Esa mirada convierte decisiones nebulosas en pasos concretos. Reducir un gasto inútil, renegociar un contrato, subir un precio cuando aportas más valor, cortar un producto que solo consume recursos. En paralelo, el libro propone un cambio de identidad. Si te ves como alguien que no sirve para los números, evitarás las conversaciones donde se crea riqueza. Si te asumes aprendiz constante, buscarás entender lo que hoy te intimida. Esa identidad de estudiante permanente permite reconfigurar tu relación con el dinero, de enemigo a herramienta, de misterio a lenguaje. También hay espacio para la creatividad. No todas las oportunidades están en los mercados bursátiles o en grandes inmuebles. A veces están en problemas cotidianos, un servicio de edición para creadores que no tienen tiempo, una agencia que convierte cursos dispersos en productos claros, una tienda en línea que resuelve una necesidad local con logística simple. El Padre Rico invita a observar la fricción en la vida diaria. Allí donde la gente repite «qué lío», hay una propuesta de valor esperando. El miedo al qué dirán pesa más de lo que parece. Cambiar de rumbo puede incomodar a quienes te quieren con buenas intenciones. Un empleo de prestigio, una casa grande, un coche nuevo. Son señales visibles que otros celebran. Una cartera de activos en crecimiento es invisible. Aprender a soportar esa invisibilidad es parte del precio. Quien necesita aprobación constante termina comprando símbolos en vez de libertad. En algún momento, Robert se encuentra con la pregunta que delimita su camino. ¿Prefieres ser empleado toda la vida con un sueldo creciente o construir con paciencia una base que te permita elegir? No hay una única respuesta moral. Hay consecuencias diferentes. Si eliges la segunda, el trayecto incluye meses de aprendizaje, ingresos irregulares, dudas y ajustes. También incluye una recompensa que el sueldo por sí solo no da: tiempo propio. Para aterrizar aún más, pensemos en una secuencia concreta de pasos. Primero, ordenar finanzas personales, listar ingresos, gastos fijos, deudas y compromisos. Segundo, crear un pequeño colchón de liquidez para no vender activos por pánico cuando algo falle. Tercero, aprender una habilidad comercializable que aumente tus ingresos activos. Cuarto, dirigir una parte de ese aumento hacia activos que generen ingresos pasivos. Quinto, documentar procesos para que, con el tiempo, trabajes menos dentro del sistema y más sobre el sistema. Sexto, revisar trimestralmente la columna de activos y decidir qué fortalecer. La relación con la deuda merece un párrafo aparte. No toda deuda es igual. La deuda de consumo compra tiempo pasado. Paga el placer de ayer con intereses. La deuda productiva, si está bien calculada, compra tiempo futuro. Acelera un activo que pagará la cuota y dejará un excedente. El Padre Rico no demoniza la deuda, la domestica, pero advierte: si no dominas el flujo, una deuda productiva mal diseñada se comporta como un pasivo y te atrapa igual. Conforme avanza la historia, el lector nota que el dinero no cambia lo esencial, amplifica. Si eres generoso, con más recursos puedes crear empleos, invertir en tu comunidad, apoyar proyectos. Si eres temeroso, con más recursos puedes construir murallas que te aíslan. El Padre Rico insiste en trabajar el carácter tanto como las cifras. La verdadera riqueza es la libertad de elegir bien. Otro aprendizaje práctico está en las asociaciones. Emprender en soledad es más lento. Buscar socios con habilidades complementarias acelera el avance y reparte el riesgo. Un socio que ama vender, otro que domina la operación, otro que entiende finanzas. El conjunto crea resiliencia. Eso sí, las reglas claras desde el inicio evitan malentendidos. Pactos por escrito, roles definidos, mecanismos de salida. La estructura protege la amistad y el negocio. La idea de escalabilidad aparece cuando los sistemas empiezan a funcionar. Si un servicio depende de que tú estés presente, tiene techo. Si puedes documentarlo y delegarlo, crece. Si además puedes convertirlo en producto digital o en franquicia, multiplica. El Padre Rico empuja a pensar en términos de procesos replicables, no de heroicidades diarias, menos fuegos que apagar, más mecanismos que prevenir incendios. En las páginas finales del aprendizaje, la brújula ya está ajustada.
No todo el mundo quiere construir un emporio. No hace falta. El objetivo es más humilde y más ambicioso a la vez. Que tus activos paguen tu vida. El número que importa no es cuánto ganas, sino cuántos meses podrías vivir si hoy dejaras de trabajar. Ese indicador, llamado a veces coeficiente de libertad, sube con dos palancas: más ingresos de activos y un estilo de vida deliberado, no dictado por la comparación eterna. Cuando miras hacia atrás, entiendes la pedagogía del padre rico. No te dio respuestas empaquetadas, te dio formas de mirar. No te prometió caminos sin dificultad, te enseñó a caminar mejor. El dinero dejó de ser un tabú o un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta que amplía posibilidades. Lo que empieza como una clase sobre activos y pasivos termina siendo una invitación a hacerse cargo de la propia vida. Y entonces llega la síntesis. Empieza donde estás, con lo que tienes, sin pedir permiso a la perfección. Lee tus números, baja gastos que no te sirven, incrementa tu habilidad de generar valor, convierte el excedente en activos, acepta que fallarás, corrige rápido, protege tu ética y cuida tu entorno. La libertad financiera no es un truco secreto, es una disciplina pública con resultados silenciosos. Todo esto no significa renunciar al disfrute presente, significa elegir disfrutes que no hipotequen el mañana. Un viaje pagado en efectivo sabe a logro. Un coche modesto que no ahoga tu flujo sabe a paz. Un día libre porque tus activos trabajaron por ti sabe a vida propia. El libro, en el fondo, no es sobre dinero, es sobre tiempo. Antes de despedirnos, vale una imagen final. Imagina una balanza. En un platillo, el brillo de las compras que duran un suspiro. En el otro, la tranquilidad de un flujo que llega cada mes. No hay respuesta universal, pero hay un principio claro. Lo que alimentes, crecerá. Si alimentas la columna de activos, cada temporada será un poco más ligera. Si alimentas la columna de pasivos, cada temporada exigirá más carrera. Kiyosaki cierra su lección con el mismo tono con el que la empezó. Directo, incómodo a ratos, profundamente práctico. No te pide que adivines el mercado, te pide que entiendas tu mente. No te invita a despreciar el empleo, te invita a trascenderlo cuando puedas. No te empuja a la riqueza ostentosa, te empuja a la independencia serena. Si algo queda resonando después de estas páginas, que sea esta pregunta sencilla: ¿qué hice hoy para fortalecer mi columna de activos? La respuesta, repetida con constancia, es la que cambia el destino financiero de una persona. Y este ha sido el libro atómico de hoy. Suscríbete para no perderte el de mañana. Nos vemos.